Lunes 16 de diciembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Diana Salazar, fiscal general del Estado, los casos calientes en manos de la Fiscalía, sobornos 2012-2016, el caso de Sofía Spin, de INA Papers, entre otros, y además el recorte en su presupuesto y la necesidad de mejorar su funcionalidad. Lo vamos a revisar. También estará Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político. El negocio del petróleo ecuatoriano en manos de intermediarios, contratos cuestionados, funcionarios de Petroecuador vinculados. ¿Qué pasa con los informes de Contraloría? Vamos a revisar el sistema del manejo del recurso no renovable más importante del país. Y además estará Diana Atamaíz, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El acompañamiento técnico para las elecciones del 2021 del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué abarca esa carta de intención firmada con el Instituto Interamericano? ¿Habrá una revisión profunda del sistema informático? Lo conversamos. La tarde de este sábado, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea el veto parcial al proyecto de ley de progresividad tributaria. La Comisión del Régimen Económico abocó conocimiento y el domingo resolvió allanarse a casi la totalidad de las 13 observaciones. Así lo informaba Carla Delgado en nuestro noticiero dominical. Los integrantes de la Comisión Especializada de Régimen Económico se reunieron esta noche para tratar precisamente el veto parcial a la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo la noche de ayer. La reunión empezó pasada las 6 de la tarde con la presencia de 12 legisladores. El presidente de la mesa, Daniel Mendoza, aseguró que es un veto que mejora en gran medida la ley que se logró consensuar entre los asambleístas. Son 13 observaciones y la mayoría de integrantes de la comisión coincidió que el artículo 61, que hace alusión a los migrantes, es la que tiene mayor nivel de discrepancia. Escuchemos al legislador Patricio Donoso. Y ellos me dicen que es casi imposible que los migrantes remitan más de 24 paquetes al año. Por tanto, el proyecto estaría bien, tal vez en el inciso tercero, aumentar con mayor fuerza, que pasado los 24 envíos se haga mayor control y seguimiento de los mismos para evitar contradicciones, eventual contrabando, en fin. El informe no vinculante deberá volver al Pleno para su votación final. Escuchemos al presidente de la mesa, Daniel Mendoza. Hacer un llamado al presidente de la Asamblea para que pueda convocar a la brevedad posible en el caso que logremos tener un informe aprobado el día de hoy. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, buenos días. El pasado 8 de diciembre cumplió 8 meses en el cargo. 8 meses en los que ha tenido que afrontar los casos más importantes que se discuten en los tribunales del país. 8 meses en el ojo del huracán porque resulta que el país estuvo acostumbrado a los fiscales obsecuentes con el poder político de turno, preocupados no de investigar, sino de no acusar a quienes los habían colocado en ese cargo. Con la misión de romper con ese estigma y de responder a la expectativa ciudadana, llegó Diana Salazar, quien nos acompaña esta mañana en Contacto Directo. Señora fiscal, buenos días. Sin embargo, pese a esto, mire usted que también hay un sector que dice que la Fiscalía hoy responde a los intereses de Carondelet. ¿Qué tiene usted que decir ante este señalamiento que lo hacen con frecuencia, tanta que usted ya debe haberlo escuchado en más de una ocasión? Muy buenos días, Lenín. Buenos días con la teleaudiencia. La Fiscalía General del Estado no responde a los intereses de ningún gobierno. Responde exclusivamente a su función. Y nuestro trabajo está en realizar nuestras investigaciones de manera técnica y objetiva. ¿Qué pasó con INA Papers, señora fiscal? ¿En qué está eso? El caso se abrió en marzo. Tiene más tiempo que usted en el cargo. ¿Por qué hay procesos que van más lentos y en otros sí da la impresión de que se actúa con mayor celeridad? El caso al que usted se refiere se encuentra en investigación previa. Día a día la Fiscalía sigue impulsando. Hemos solicitado asistencias penales a varios países y como ustedes conocen, dependemos de la información que nos remita cada una de las fiscalías a las que hemos solicitado el apoyo. ¿Cuáles son esos apoyos que no han llegado todavía?
de la información desde Panamá, la información de Suiza, pero deben tener la tranquilidad, tanto usted como la teleaudiencia, de que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones como corresponden, sin favor y mucho menos sin temor. ¿Quién es el responsable dentro de la Fiscalía de que no se diera un enfoque técnico jurídico adecuado en el caso de la exasambleísta Sofía Espín, situación que llevó a usted, a la Fiscalía General, a abstenerse de continuar con la acusación? Bueno, ustedes han señalado en varios reportajes los tiempos y la temporalidad en la que se dio este caso. En este sentido, de manera objetiva y sobre todo responsable, se realizó un análisis y por eso llevó a la Fiscalía a concluir de que teníamos nosotros un obstáculo jurídico, por lo que se emitió un dictamen abstentivo. Esto no significa que no haya existido la conducta o el hecho. Existió. El problema fue en que no tuvo un enfoque técnico-jurídico como usted lo ha manifestado. ¿Y quién es el responsable de que no haya tenido el enfoque técnico-jurídico adecuado? En los tiempos en los que se formuló la acusación y con las anteriores administraciones. Estamos hablando de Carlos Bacamanchelo. Estamos hablando de los fiscales que se encontraban encargados durante el tiempo de investigación. De lo mismo, de no haber tenido un enfoque adecuado, acusan los abogados defensores de los imputados en el caso Sobornos 2012-2016, donde la Fiscalía señala a Rafael Correa como líder de una estructura delictiva conformada por altos funcionarios del correísmo y empresarios. ¿Allí no hay también un enfoque técnico y jurídico inadecuado? Si ya pasó antes, ¿no podría ocurrir de nuevo, doctora Salazar? La Fiscalía en esta administración realiza sus investigaciones de manera ordenada, de manera técnica, objetiva. Que no existe un enfoque técnico-jurídico, por supuesto que tiene que ser el argumento de la defensa, porque están en su derecho. Sin embargo, este caso está siendo presentado, en este caso, ante la señora jueza de la Corte Nacional de Justicia. El día 3 de enero vamos a escuchar su pronunciamiento y será ella quien decida en esta primera parte si la Fiscalía tiene un enfoque adecuado y sobre todo que exista una adecuada valoración de todos y cada uno de los elementos que se recabaron durante el tiempo de investigación. Precisamente en función de los elementos, de esos elementos que usted ha presentado, más de 800, la defensa de esas 2 docenas de involucrados intenta posicionar la idea de que la Fiscalía no tiene pruebas, que solo hay un cuaderno, un cuestionado cuaderno y nada más, y la gente quiere saber qué es lo que tienen, doctora Salazar. Tenemos varios elementos, más de 800, no es un cuaderno, son 11 cuadernos, libretas que fueron recabadas, incautadas en el departamento de la señora Pamela Martínez. Es claro, y así estaban acostumbradas las personas que se encuentran involucradas en este caso, al menos durante la década anterior, a posicionar temas para tratar de confundir a la ciudadanía. Sin embargo, los procesos hablan por sí mismos. El expediente fiscal tiene los suficientes elementos que nos permiten a nosotros sostener una acusación. Y esta acusación tiene que ver y se basa en que existió una estructura delictiva conformada por funcionarios públicos, por empresarios privados que eran beneficiarios de contratos y a cambio de esto entregaban dinero. Usted lo que está diciendo, doctora, es que hay un grupo de empresas en este país que tienen una conducta delictiva, porque eso de pagarle los cumpleaños y los viajes y las cuentas a funcionarios públicos a cambio de contratos, sin contar los sobornos, es de mafiosos. Es un delito y por eso es que nosotros estamos impulsando y por primera vez se encuentran en un mismo proceso los más altos funcionarios del Estado y adicionalmente empresarios que han tenido una, entre comillas, trayectoria en el sector público. Otro de los señalamientos que se realizan con frecuencia, doctora Salazar, es que la Fiscalía acusa, y cuando acusa lo hace por asociación ilícita, lo hace por tráfico de influencias, por cohecho, pero raro es
cuando se da una acusación por peculado, ya hay varias decenas de señalamientos que refieren a una mala utilización de dineros públicos. Las acciones del correísmo, le pregunto, ¿no devienen en ese tipo penal y es por ello que no se lo utiliza o existe alguna otra razón, doctora? En el caso de esta administración, cada uno de los casos son analizados de manera técnica, jurídica y según la adecuación típica es que nosotros catalogamos. En este caso estamos impulsando un tema de sobornos. Cuando tengamos nosotros los elementos suficientes por uno u otro tipo penal, no nos temblará la mano para hacerlo. Recordemos que el cohecho, el tráfico, la asociación, el peculado y el enriquecimiento ilícito son imprescriptibles y además tienen la posibilidad de ser juzgados en ausencia. Ya que estamos haciéndole una breve revista a los casos emblemáticos que maneja o que le ha tocado manejar a usted durante su gestión, doctora Salazar, ¿cómo va la investigación contra Tomislav Topic por lavado de activos y peculado? Desde enero estaban en eso. También está avanzando, en este caso, ese proceso no se encuentra en el despacho de la fiscal general. Sin embargo, día a día los fiscales encargados del impulso de las causas informan a su máxima autoridad del avance. Y le puedo indicar que estamos nosotros recabando los suficientes elementos. También estamos a la espera de la información que nos remita China para poder sustentar el caso adecuadamente. ¿Por qué la Fiscalía no acusa a Odebrecht ni a sus funcionarios como sí ocurre en otros países, en Colombia y en Perú, por ejemplo? Yo le pregunto a usted si tiene la certeza de que ha sido Odebrecht acusada en los otros países. Yo me atrevería a decir que no. Únicamente en Brasil, Odebrecht fue acusada, sus funcionarios, y por tanto opera en ellos un principio universal del derecho, que es la prohibición del doble juzgamiento. Ellos ya tienen una sentencia en ese país y por tanto en ningún país, eso lo puedo asegurar, más allá han podido ser acusados. En Perú no tienen acusación, bueno, en Estados Unidos Colombia no acusaron, tienen acusación. No los acusaron tampoco, se llegó a un acuerdo extrajudicial para pagar una indemnización y que fue exclusivamente en el tema civil. Ni siquiera Suiza ha presentado acusación tampoco. Doctora Salazar, hay un déficit de 500 fiscales y cuando falta tanto personal, ¿cómo se le asegura a la ciudadanía que se está haciendo un buen trabajo? Efectivamente, tenemos un déficit de 536 fiscales, sin embargo, el enfoque que le hemos dado es estratégico y uno de los ejes de mi administración es la efectividad. De tal manera que tenemos que hacer un análisis de prioridades para poder dar atención a los casos que necesitan esta atención. A los pocos meses de que usted asumió el cargo, ya se hablaba de Diana Salazar como una probable candidata a la presidencia de la República. Los tiempos corren y nos vamos ubicando más cerca de la lid electoral. ¿Veremos a Diana Salazar en la política o prefiere usted nomás seguir en lo suyo? Los fiscales tienen que dedicarse a lo que saben hacer, que en este caso es investigar y acusar. La Fiscalía General del Estado tiene un periodo y estoy haciendo lo que me gusta. Diana investigar Salazar, para no dejar en la impunidad los casos. Muchas gracias. Diana Salazar, Fiscal General del Estado, gracias por venir a Contacto Directo. Vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Villavicencio, periodista de investigación. Un sistema fraudulento que se maneja en la comercialización y venta del petróleo ecuatoriano. Así se lo evidencia. Regresamos en instantes con ese tema. No se vayan. Un sistema fraudulento de comercialización de crudo es el que le permitió al gobierno en la última década contratar líneas de crédito con China, potenciar un negocio millonario para los intermediarios y afectar al Estado ecuatoriano con montos que podrían significar uno de los más grandes prejuicios para el país. Fernando Villavicencio, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Como siempre, buen día, Estefi. Buenos días también. El tema no es nuevo, en Contacto Directo lo hemos venido tratando en los últimos
10 años. Pero lo increíble es que hayan pasado, primero, tanto tiempo, luego varios informes de Contraloría, después auditoría a los contratos, luego los suscritos entre 2012 y 2017 con Petrochina, Unipec, Petrotailandia. 4 fiscales pasaron. ¿Vieron para otro lado o cómo es que Estados Unidos tiene detenidos a ecuatorianos que se declararon culpables por pagar sobornos a funcionarios de Petroecuador y acá sigan en indagaciones previas? ¿Cuáles son los poderes que están atrás de este mega negocio? ¿Por qué no avanzan los procesos? ¿Por qué el gobierno no renegocia los contratos? ¿Por qué el país sigue perdiendo miles de millones de dólares? Son las preguntas que efectivamente, Steffi, desde hace 10 años hemos venido realizando y se realizan los ecuatorianos. Este sistema, este mecanismo perverso de corrupción, se sostiene en una premisa del gobierno anterior, del prófugo Rafael Correa, que estableció la posibilidad de llevar adelante acuerdos estratégicos, alianzas estratégicas con los países amigos para entregar nuestro petróleo a consumidores finales, eliminando supuestamente los intermediarios. Pero esta ambición, este anhelo, requerido por muchos, fue todo lo contrario, es decir, fue todo un sistema de intermediación auspiciado por el gobierno de Correa, con sus amigos. Aquí se puede ver claramente quiénes son estos traders, estos intermediarios que operan atrás de las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Aquí lo que se hizo, Steffi, es simular, es un delito gravísimo. Estas compañías supuestamente estatales, que en el caso de Petrochina no es una empresa estatal, es una empresa mixta, fueron utilizadas por los intermediarios. Y aquí viene el gran mecanismo. El Ecuador necesitaba dinero fresco y tenía petróleo, entonces Correa impulsó para que los bancos chinos nos presten dinero. Nos han prestado total 18.000 millones de dólares desde el año 2009 hasta la fecha. Ahora, ¿en qué 18.000 modalidades millones de y bajo qué contratos y con qué condiciones? Ya lo vamos a revisar, pero entonces lo que usted dice, primero el negocio y los intermediarios no es nuevo en el Ecuador. Sí, se perfeccionó, sí, puede cambiar de dueños, pero el gobierno de Correa llegó con ese discurso que nunca llegó a cumplir de eliminar esa intermediación para ir directo al comprador final, a las refinerías. Pero lo que hicieron entonces fue ceder la comercialización de petróleo ecuatoriano a China, solo para que los intermediarios ya no aparezcan en el papel y puedan decir, como de hecho lo hacen, que con el Estado ecuatoriano nada tienen que ver. Ahora, los papeles de Panamá, Fernando, pusieron en descubierto pagos que hacían empresas vinculadas de intermediarios a funcionarios de Petroecuador. Mire, cuando empezamos a denunciar este caso aquí mismo en Contacto Directo desde el año 2009, hasta el año 2016 el gobierno de Correa dijo que eran calumnias, que era una infamia. Sin embargo, el 2016, efectivamente en mayo, se revelaron los Panama Papers. Y aquí están algunos de los documentos, yo tengo toda la información, donde se establece que al menos en este caso, con empresas como Easton Trading de Nevada y Livingston Financial Corp., el señor Enrique Cadena Marín recibía al menos $1 por cada barril, como consta. Y aquí está la prueba irrefutable de que estas compañías son de él. Es decir, existe suficiente evidencia que prueba que este señor opera a través de estas dos compañías al menos, que son las fachadas de las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Aquí solo $1, pero el gran perjuicio, Steffi, es aproximadamente de $4 por barril. Y esto se ha probado cuando en las investigaciones en Perú se ha detectado claramente que los precios de facturación en Perú son hasta $5 por encima de los precios de facturación que Ecuador entrega el crudo a los chinos y tailandeses. Esto le ha representado hasta el día de hoy, Steffi, 3.500 millones de dólares de pérdida. Y lo que está todavía pendiente de que el gobierno de Moreno impida un segundo gran atraco son 1.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un negociado de 5.000 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano que va directo a la vena de los intermediarios. Ahora, $4 por barril. Aquí no se trata únicamente de lamentar lo que se ha hecho, sino evidenciar lo que se podría seguir haciendo. El gobierno está entonces, pregunto, cruzado de brazos por los contratos que ya firmó con China el anterior gobierno comprometiendo nuestro petróleo, o hay violaciones a nuestra Constitución, a la propia ley, a condiciones de los contratos que podrían ser demandadas, por ejemplo, ante la Corte de Londres. Todo el mecanismo,
todo el sistema de contratación de líneas de crédito y pagar esta deuda, porque es deuda, con petróleo es nulo, es ilícito, violenta la Constitución, la normativa petrolera. Mire, y no soy yo, son los documentos los que hablan, siempre yo hablo con documentos. Aquí está la normativa de comercialización de hidrocarburos de Petroecuador y señala que para los casos de alianzas estratégicas, las compañías que compran el petróleo están obligadas a llevar ese petróleo a sus refinerías. Es aquí se ha violado claramente la normativa de Petroecuador. Es más, mire, yo le he enviado esto, Steffi. Aquí están documentos reservados que vamos a hacer próximamente la mayor filtración de información del caso Petrochina. Aquí se prueba este mecanismo. Nunca hubo deuda pública separada de los contratos de pago con petróleo. Aquí dice claramente que se contrató deuda y que es pagada con petróleo. Es más, en este contrato, Steffi, que es el colmo y el cinismo de contratación, se establecen pagos del 1,5% de comisiones a los comisionistas que negociaron estos contratos. Es decir, solo en este contrato con Petrochina, por 920 millones de dólares de crédito, le entregamos 4.500 millones de Eran dólares contratos en que petróleo. se daban a plazos de más de 5 años, comprometiendo petróleo, tenían que aperturar cuentas para pagar también las comisiones de gestión, la comisión de agencia, pagos de honorarios, incluso de abogados. Ahora, toda esta información era confidencial en su momento. Digo, la confidencialidad que aún la respeta, porque incluso llegaron a decir que eso fue culpa de un funcionario de Petroecuador que firmó la confidencialidad. Pero ¿cómo se explica que un acuerdo de 4 partes, que cuando hablamos de deuda pública, que la disfrazan de preventas petroleras, pero cuando ya está negociado, es decir, no es que es durante la negociación que se mantiene cierta confidencialidad, sino ya acordado, ya firmado, comprometiendo petróleo ecuatoriano, deuda e intereses, esté todavía bajo un candado de 4 llaves? ¿Eso qué es lo que evidencia? ¿Que no querían que se sepa lo que se estaba entregando y en qué condiciones desde el principio? Obviamente estos delincuentes de cuello blanco y algunos de guayabera querían ocultar y en efecto ocultaron durante 10 años a los ecuatorianos. Pero mire usted que el periodismo de investigación siempre estuvo atrás de estos documentos. Ellos no querían que se sepa esto, que hay una simulación, aquí hay una utilización de empresas semiestatales como Petrochina para ensamblar un negociado de los intermediarios. Mire, Steffi, yo he denunciado y tengo las pruebas aquí que incluso los chinos están dispuestos a negociar. Pero son los intermediarios. Y usted me va a preguntar, ¿por qué razón ahora en el gobierno de Moreno? Porque yo le entregué al presidente Moreno 5.000 documentos, entregué a la Fiscalía General del Estado, al ministro de Hidrocarburos, todas las evidencias de dónde está la plata, dónde están los 3.500 millones que se robaron. ¿Y por qué no hace nada el gobierno del presidente Moreno? Sencillo, Steffi, ecuatorianos, porque son los intermediarios los que controlan al presidente Moreno, porque son los señores Antonio Peré, Enrique Cadena, los intermediarios mafiosos más grandes de este país, y aquí están los documentos que son los amigos de los compadres de Carondelet. Pero más allá de la intermediación o cómo se daban los negocios, lo que usted sostiene es que se tenía que dar en las condiciones, porque también cómo se compara o si se compara con ventas de spot, que no es lo mismo que firmar contratos a largo plazo, o lo que ocurre con otros países es distinto, pero lo que usted dice es que se podían haber incluido cláusulas, que se refiere, por ejemplo, a cómo fijar los precios, es que es un contrato a largo plazo, no en función de ese momento, sino qué pasa después, o incluso el que llega a las refinerías y otro tipo de cláusulas que podían dar un beneficio al Ecuador sobre los precios que se estaban comercializando. Miren, con documentos. El gobierno de Moreno, Petroecuador, firma un contrato, un convenio de alianza estratégica con otra empresa estatal muy parecido a los contratos con China y Tailandia, con Petroperú. Pero vea la diferencia, y esto es muy importante porque ellos solitos se pegan un tiro en el pie. Aquí dice destino. Mire, 2 cláusulas clave. Destino. El crudo oriente objeto de este contrato tendrá como destino el sistema refinador de propiedad del comprador, es decir, las facilidades únicamente de propiedad de Petroperú. ¿Cómo es posible entonces que en el caso de Petroperú establecen una cláusula básica que Petroperú no puede intermediar el petróleo? Ahí no pueden hacer chanchullo los intermediarios. Y miren el caso del precio. ¿Por qué no aplican esta cláusula del contrato de Petroperú a Petro Tailandia y a Petrochina? Dice que el diferencial
En un contrato a largo plazo, porque este es un contrato a largo plazo, Steffi, el diferencial mensual será establecido con base a la última venta spot, al último concurso. Es decir, lo que determine la venta spot de este mes, le aplicamos del próximo mes a los contratos chinos a ver si les gusta. Ahí se les acaba el negocio de los intermediarios, ahí se les acaba los $4 por barril. Y es parte de las observaciones y tema que, por cierto, se están investigando todavía, la espera en Fiscalía. Fernando Villavicencio. No, yo tengo la esperanza y le he dicho a la fiscal Diana Salazar hoy que tengo la esperanza que ella va a impulsar, como sé que lo está haciendo este caso en la Fiscalía. Fernando Villavicencio, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar nos espera Diana Tamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, las elecciones del 2021 y el acompañamiento del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué cambios habrá en el sistema informático del CNE? Lo revisamos en instantes. No se vayan. El pasado 11 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos firmaron una carta de intención que señala que habrá un acompañamiento técnico hasta las elecciones del 2021. ¿En qué consistirá ese acompañamiento? Se lo preguntamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Presidenta, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, hemos firmado ya una carta de intención que se traducirá en un convenio de cooperación con la Unión Interamericana de Organismos Electorales que nos brindará apoyo técnico en la reingeniería del sistema informático que nos corresponde hacer de cara a las elecciones del 2021. Un trabajo en el que más de 31 organismos electorales son parte de este organismo y que de las mejores experiencias de países amigos conformarán un equipo técnico que nos acompañará todo el año 2020 para dejar listo el sistema informático que requiere ser cambiado y que ha sido demandado por la ciudadanía ecuatoriana y que también han sido observados por la comunidad internacional y la misma Contraloría General del Estado. La carta de intención habla de una verificación del diagnóstico al sistema informático. Si el Centro de Asesoría va a hacer una verificación, ¿quién va a hacer la auditoría? Sí, son dos cosas distintas. Son 4 pasos que se realizará con la UNIORE, la validación del sistema informático, la asistencia técnica propiamente dicha, luego acompañamiento técnico en los simulacros cuando ya se implementen los cambios y el acompañamiento de la observación como misión internacional en las elecciones del 2021. Y la auditoría que se ha puesto también en la reforma del Código de la Democracia que se tiene que hacer al sistema informático es otro evento, es otra situación que tendremos que ver con otros organismos internacionales o con alguna consultora independiente de carácter internacional para que haga la auditoría. Esto no tiene nada que ver con la auditoría y el proceso de transformación o reingeniería del sistema informático que hemos ya emprendido con UNIORE. Exactamente, el Consejo Nacional ha comenzado con la implementación de los cambios al sistema informático. Cuando ustedes hablan de reingeniería, ¿significa que no habrá un nuevo sistema, sino que será el mismo con algunas adecuaciones? No necesariamente, por eso como nosotros ya hemos pasado la primera fase de levantar el diagnóstico, lo que harán los técnicos de UNIORE es validar y mirar cuáles son los cambios efectivamente que se van a realizar. En algunos casos ya dirán eso los técnicos en su debido momento, si es necesario cambiar los software, si es necesario, lo que sí tenemos claridad es necesario cambiar el equipo tecnológico o mejorar lo que ya se tiene. Nosotros aspiramos a hacer un cambio total de todo el sistema informático, pero también esto pasa por 2 elementos. El tiempo que tenemos para llegar a las elecciones del 2021 con todos los sistemas probados, puestos a prueba, los simulacros para que funcionen al 100% y el otro de carácter presupuestario, de lo que significa básicamente el cambio de la tecnología que tenemos, que significa servidores, equipamiento que tendremos que presupuestar. Tiempo y plata, esos serían entonces los obstáculos para el cambio estructural de la gestión de tecnología que se anunció hace meses, luego de los problemas que se presentaron en las elecciones de marzo.
Sí, también recordemos que estos cambios por primera vez durante 10 años o más han tenido problemas y estos cambios se plantean ahora porque hay la decisión política de llegar a las elecciones del 2021 con un nuevo sistema. Nosotros hemos heredado lamentablemente las elecciones pasadas, asumimos un 20 de noviembre cuando solamente teníamos que llevar adelante un proceso electoral. Ahora tenemos un año exactamente para trabajar en esto, que no es un tiempo que tendríamos que decir suficiente. Sin embargo, haciendo las cosas con responsabilidad, siendo eficientes y haciendo las gestiones con la debida anticipación, consideramos que sí tenemos el tiempo para llegar a las elecciones del 2021. Por eso es que las autoridades electorales tenemos la obligación y la necesidad de tomar decisiones urgentes y no dilatar más y empezar con este cambio en el menor tiempo posible. La carta de intención señala que el Centro de Asesoría y Promoción Electoral realizará un acompañamiento técnico especializado para que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera. ¿De qué proceso hablamos? ¿Del proceso electoral en general o de algunos de los procesos que una elección supone? Bueno, todos los procesos que tenemos que hacer para ir a este cambio significa el sistema informático, los procesos electorales propiamente dichos que también estamos trabajando, por lo que nosotros esperamos de que este equipo técnico lo conformen los países donde estas experiencias han sido exitosas y han pasado ya un proceso similar al nuestro, como es por ejemplo Colombia, Perú, México, donde tienen muy buenas experiencias respecto a los sistemas de procesamiento de los publicación de los resultados del escrutinio, así como software, como por ejemplo para el control del gasto electoral, el sistema de verificación y mejoramiento y hacer transparencia al padrón electoral. Esos temas lo acogeremos de las mejores experiencias de los países que serán implementados para las elecciones del 2021. Y con tanto que hacer, el Consejo de Administración Legislativa le dio luz verde a un juicio político en su contra y usted afirma que es un ejercicio de persecuciones. ¿Cuáles son los argumentos para señalar aquello? Bueno, precisamente estas son las tareas que tenemos las autoridades electorales de llevar adelante. Por eso, pese a haber un juicio político en camino, para mí como presidenta y de las autoridades electorales, la prioridad es centrar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo en llevar adelante este proceso de cambio para las elecciones del 2021. No nos debe distraer en absoluto, sin embargo, yo acudiré a la Asamblea Nacional a rendir mi versión, a rendirle cuentas al país para que de una vez por todas aquellos temas que están siendo planteados y que han sido cuestionados, pero que lamentablemente no han sido puestos sobre la mesa con la absoluta verdad, será una oportunidad para transparentar mis acciones y la gestión que se ha llevado adelante. Diana Atamainte, presidenta del Consejo Nacional Electoral, gracias por venir a Contacto Directo. Pausa y volvemos. Buenos días, muchas gracias. Concluimos esta emisión en Contacto Directo, Lenin. Nos vemos mañana. Un buen día para todos.